cosa le pido al Señor, dice el Salmo 27, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, y dice el texto, para contemplar su hermosura y recrearme en su templo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, contemplar la hermosura de nuestro Señor, y lo vamos a hacer juntos, que eso es bonito, mejor todavía, como comunidad, y encima nos vamos a recrear en su templo, ¿vale? Y mira, ella ya se está recreando en su templo, está adorando al Señor, tiene su manera ya, ahí tenemos. Y nosotros así también, ¿eh? Con ese gemir por nuestro Señor. Y bueno, daros la bienvenida, buenos días, bienvenidos a casa. Estaba mirando, mientras que os miro, porque en el primer culto sí que había bastante gente que no son miembros, que es la primera vez que vienen, pero ahora estaba mirando y bueno, no se me escapa nadie, pero en el primer culto he dicho que bueno, bienvenidos, y aquellos que vienen por primera vez también esta es tu casa, por lo tanto, pues sentiros como en ello. Y bueno, que tenemos que hacer un recordatorio al final de la reunión, todos aquellos que no seáis miembros, que no sé si aquí hay alguno, pero que tendréis que salir porque luego tenemos 2 comunicados pastorales que vamos a hacer desde el Consejo, ¿vale? Será algo breve. En el primer culto hemos tenido que correr un poco más porque teníamos este segundo, o sea que esto es un poquito raro, ¿no? Pero para que lo sepáis, ya como os habrá llegado en el comunicado. Pero hay una cosa, cuando estamos en la presencia del Señor, contemplamos su hermosura y nos recreamos en su templo, hay algo que nos encanta y es recibir la palabra del Señor. Dios hoy tiene que decirnos algo. Y cuando Dios nos dice algo no nos podemos quedar igual. No podemos decir, bueno, pues ya está, me voy a mi casa y me pongo ahí la tele y ya está, ya paso de todo. No, algo tiene que pasar mañana. Pues quizás una actitud de obediencia, quizás tengamos que ir más humildes al Señor, reconocer algo que no reconocíamos antes, cambiar algo en nuestra vida, quizás con los demás, no sé, algo el Señor podrá decirte hoy. Hay que estar atento a lo que nos tiene que decir y lo va a hacer a través de José. Y José ha sido primeramente ungido él, en primer lugar, y ahora lo vamos a hacer nosotros a través de él como portavoz. Y sabéis que estamos en la serie de Efesios, reunir todas las cosas en Cristo, una carta maravillosa, muy complicada, porque tiene tanta esa carta que verdaderamente, se lo hablaba con José, en media hora que tenemos ahora no nos da el texto para eso. Necesitaríamos más tiempo, pero bueno, el Señor siempre hay algo que decir y lo va a decir hoy también. Y el título es curioso porque dice lo que éramos, lo que somos y lo que tenemos que llegar a ser. Y no es la película del bueno, el feo y el malo, no. Esto es otra cosa. Esto tiene que ver con Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. No voy a hacer como en el cole. ¿Quién ha leído el texto? No, pero imagino que lo habréis leído todo 5 veces por lo menos. Entonces, vale. Vamos a orar para que la palabra de Dios pues realmente cale en nuestra vida, ¿vale? Y luego de eso, Rebeca leerá la lectura. Señor, muchísimas gracias por esta mañana de alabanza y adoración. Señor, gracias por abrirnos tus puertas de tu trono, Señor, para poder llegar a Él con un corazón humilde. Gracias, Señor, porque queremos y estamos dispuestos a escuchar tu palabra en obediencia y porque sé que, Señor, hoy tú nos vas a decir algo. Nos vas a decir algo, Señor, que tenemos que hacer, Señor, para ser cada día mejores discípulos tuyos, para estar más cerca de ti, Señor. Por lo tanto, abre nuestro corazón, como hemos cantado, a tu palabra y también, Señor, tráenos ese corazón humilde, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, Señor. Es algo que penetra en nuestro interior y que cambia nuestro ser, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que tú le has dado primeramente a José. Lo ungimos, lo bendecimos, Señor, porque lo que tú le has dado a él, Señor, también queremos que llegue a nosotros como bendición fresca. Por lo tanto, Señor, prepáranos en todo este tiempo que vamos a estar juntos como pueblo tuyo y todo aquello, Señor, que pueda estorbar nuestros pensamientos, que los dejemos a un lado. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la verdad, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido
no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo sea buena para edificación, según la necesidad de momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, lo primero, seguro que todos nos acordamos de cuando éramos pequeños de los gusanos de seda, ¿vale? Los gusanitos de seda que después de un tiempo de tenerlos en la caja se encerraban en una crisálida y después de la crisálida pasaba otro tiempo y salía una mariposa. ¿Vale? No vamos a juzgar a la mariposa de gusano de seda porque era fea, pero bueno. La verdad es que pensando siempre en las mariposas, pues no sé, la monarca, la tigre, el azul, qué listo soy, ¿eh? Me lo he leído antes. ¿Vale? Son espectaculares, pero claro, la del gusano de seda es fea, ¿eh? ¿A qué sí, Tomás? Fea. Pero bueno, lo importante aquí es, tienes el gusanito que entra en la crisálida, lo que vulgarmente llamamos el capullito ese, ¿vale? Y a partir de ahí sale un gusano, una mariposa. La cuestión es, imaginaros, porque ahí hay una transformación de gusano a mariposa, y ha cambiado la forma física, pero también la forma de pensar, porque ahora ya puede volar. Imaginaros que en lugar de cambiar la cabeza, solo ha cambiado el cuerpo. ¿Qué pasará con el gusano? Pues el cuerpo de mariposa irá arrastrándose como si fuera un gusano, ¿verdad? Imaginaos que pasa al revés. No se transforma el cuerpo, ¿vale? Entra el gusano, sale de la crisálida y sale un gusano y se ha transformado solo la cabeza. Será el gusano suicida, ¿verdad? Buscando sitios por donde... porque estará pensando que puede volar, ¿vale? Pues eso es un poco la temática de lo que queremos hablar en esta mañana, ¿vale? Esa es la idea. Como ha dicho Ramón, lo que éramos, lo que somos y lo que deberíamos ser. Y para eso lo que quería era recapitular un poco de dónde estábamos. Estábamos en Efesios, acordaos que Pablo había estado predicando el Evangelio allí, había estado predicando la noticia de salvación en Éfeso, y ahí estaba pues una población que realmente era conocida como que tenía una de las 7 maravillas del mundo. Perdonad, que así voy a ritmo, ¿vale? Una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad. Y allí pues venían muchísima gente de otras ciudades de peregrinación para poder hacer sus rituales, para poder hacer sus historias sobre la diosa Artemisa y otros dioses que habían en ese momento. ¿Vale? Y además de eso, tenemos que la gran mayoría de los componentes de la iglesia local de Éfeso, pues algunos sí que eran de trasfondo judío, pero la gran mayoría era de trasfondo de Éfeso y de otras ciudades cercanas. Es decir, lo que había es una mezcolanza de personas con diferentes trasfondos. Y en ese trasfondo Pablo les está enseñando, y ahora sí que ato con lo que nos enseñó Ramón hace 2 semanas, ¿vale? Que Pablo les está hablando a los de Efesios, diciéndoles, intentando ayudarles a comprender que aunque todos seamos diferentes, aunque
vengamos de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, de diferentes formas de ver el mundo y de comportarnos, realmente todos somos un mismo cuerpo. Somos y conformamos el cuerpo de Cristo. Y además decíamos que necesitamos que cada parte del cuerpo aporte su granito de arena para que el cuerpo pueda ser complementado, completo, y además nos podamos edificar unos a otros. Y dicho esto, pues vamos a continuar. ¿Y para qué nos teníamos que completar? A ver si nos acordamos. ¿Para qué teníamos que estar y formar parte los unos de los otros? Para llegar a la palabrota esa que nos dijo Ramón. ¿Os acordáis, verdad? Esa palabrota que era teleios, la madurez. Y dicho esto, pues eso. Vamos a tocar 3 puntos, que es lo que éramos, lo que somos, lo que deberíamos ser. Y vamos a empezar con lo que éramos. Pablo estaba hablando a los de Éfeso, diciéndoles, a los creyentes de Éfeso, diciéndoles, por favor, dejad de comportaros como os estáis comportando. Os estáis comportando como los miembros de vuestra sociedad, como uno más de vuestra sociedad. Os estáis comportando como os comportabais antes de haber conocido a Jesús. Eso es lo que les está diciendo. Porque no están teniendo en cuenta a Dios. Es verdad que la sociedad de aquel momento pues no tenía en cuenta a Dios, tenía en cuenta a quién, a Artemisa y a otros dioses del momento. ¿Y qué hacían? ¿Qué exigencias tenían esos dioses? Realmente ninguno, podían compartir y ser compartidos con otros dioses, no había ningún problema. Además, lo único que le exigían eran ritos, diferentes ritos, ¿verdad? De adoración, de hechicería, de magia, de adivinación. Pero no están adorando al Dios real, al Dios de la vida. Y eso es lo que les está diciendo. Por favor, no os comportéis como los ciudadanos de vuestra sociedad. Y se lo dice porque, entre otras cosas, cada una de esas personas han formado parte de esa sociedad. Tienen ese trasfondo. Es lo que han aprendido toda la vida, ¿no? Así han sido, así son, y entonces les cuesta. Y por eso les tiene que recordar constantemente. Y en Efesios 2 ya le dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Y Pablo, cuando está utilizando estas palabras, os voy a decir lo mismo que me dijo un profesor mío de la universidad, ¿vale? Me dijo, por razones obvias no les voy a hablar en valenciano, ¿vale? Pues yo digo lo mismo, por razones obvias no voy a hablar del griego, porque no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, los expertos que sí saben de griego y los que hacen comentarios de textos que van a los expertos, dicen que cuando Pablo está refiriéndose aquí a la cerrazón, a la dureza de corazón que tienen las personas de Éfeso, a la insensibilidad que tienen, dice que hace referencia, las palabras que se utilizan tienen una connotación, una carga, a que era debido a la idolatría de sus corazones. Y en eso me gustaría centrarme en esta mañana. La idolatría, porque al final tenemos que entender qué es la idolatría y por qué genera esa dureza de corazón, esa insensibilidad y ese arraigo tan fuerte en el ser humano. Porque un ídolo es algo que consideramos que es crucial para nuestras vidas, que es importante y sin lo cual no podemos vivir. Sin eso perdemos el sentido de nuestra vida, ¿vale? Un ídolo es aquello que nos hace, que consideramos que es crucial y esencial para nuestras vidas y que sin él pierde sentido nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos eso como punto de vista, lo que ocurre es que nos damos cuenta de que un ídolo en sí mismo no es algo malo, no es algo oscuro, no es algo perverso. Todo lo contrario, casi cualquier cosa puede ser un ídolo. Casi cualquier cosa la podemos convertir en un ídolo porque estamos esperando que cubra y que satisfaga algo de nuestras vidas, algo de nuestras necesidades importantes y primarias, como podrían ser la seguridad, la identidad, el reconocimiento de los demás, el sentido de nuestras vidas. Y justamente las cosas más importantes de nuestra vida son las que pueden darnos eso. De manera que muchas veces nuestros ídolos son esas cosas que nosotros fijamos el objetivo diciendo, eso es lo que necesito conseguir. Y cuando consiga eso en mi vida, por fin mi vida será diferente. La gente me valorará, la gente me reconocerá. Por fin me sentiré segura, por fin me sentiré feliz. Y permitidme que haga un barrido
permitidme que haga un barrido amplio de lo que podría ser un ídolo. Pero es más, me gustaría que lo dijerais vosotros. ¿Qué puede ser un ídolo en nuestras vidas? Participación. Y así nos despertamos. ¿Qué puede ser un ídolo en nuestras vidas? El yo. El dinero. El trabajo. El placer. ¿Perdón? Una relación. Efectivamente. Al final muchas veces pensamos que los ídolos es algo que puede ser antiguo, que puede ser algo que dices, gente que está adorando a una imagen, ¿no? Y postrándose. Eso es muy antiguo, que sigue existiendo hoy en día, por supuesto. Podemos pensar que muchas veces son esos fans que van por ahí corriendo detrás de sus ídolos, ¿no? Imitándolos. Pero es que efectivamente todo lo que vosotros habéis dicho son la familia, es la relación personal, de pareja. Pero fijaros, entendiendo esto, tenemos que recordar que todos hemos tenido ídolos. Todos tenemos ídolos en nuestras vidas. Nuestro corazón es un nido de ídolos. Y no quiero alargarme, pero lo que quiero es que nos quedemos con la intranquilidad, y además así, con la intranquilidad de que seamos plenamente conscientes de que todos tenemos ídolos en nuestro corazón, que están luchando con Dios, con el lugar que debería ocupar Dios. Y cuando nos acercamos a la Biblia, vemos que realmente hay muchísimas advertencias sobre los ídolos. Vemos que realmente hay muchos ejemplos de vidas que realmente están pendientes de los ídolos. Y fijaros, si dijéramos, prefiero mi propia sabiduría a la de Dios, mis deseos a la voluntad divina y mi reputación al honor a Cristo. ¿Seguro? Lo repito, ¿vale? Prefiero mi sabiduría a la de Dios, mis deseos a la voluntad divina y mi reputación al honor de Cristo. Seguramente ninguno de nosotros suscribiría eso, ¿eh? Nadie lo firmaría diciendo, no, hombre, yo prefiero Dios, la sabiduría de Dios. Probablemente si lo preguntáramos fuera, gente que no es creyente diría, sí, yo mi sabiduría antes que la de Dios, por supuesto. Pero fijaros, ¿y cuando las circunstancias no son como nosotros queremos? ¿Y cuando no somos como nos gustaría? Y cuando alguien pone en tela de juicio nuestra intencionalidad y nuestra bondad, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Peleamos con uñas y dientes para poder salvaguardar nuestra imagen? Jesús no luchó por su imagen, él siguió adelante. Él tenía claro quién era. Pero, ¿y qué pasa cuando realmente las circunstancias no son como las que nos gustarían? ¿Le decimos que Dios se ha equivocado? ¿Decimos que está confundido? En función de cómo responde... plantearnos estas cosas es normal, es decir, somos seres humanos que las circunstancias cuando no son las que queremos nos bloquean. Pero la cuestión es, ¿hasta qué punto estamos bloqueados y hasta qué punto eso nos aleja o nos acerca a Dios? De manera que si vemos la importancia de los ídolos, nos damos cuenta y entendemos que realmente los ídolos ejercen un gran poder sobre nuestras vidas y una gran influencia, dándonos una ceguera espiritual importante y, como decía, y una cerrazón, una dureza en nuestro corazón, porque el ídolo nos va a aportar algo que es imprescindible para nuestras vidas y por eso nos esclavizan. Hablando con una persona, un hermano, hace años decía que él tenía que hacer siempre algo que fuera impactante. Tenía que ganarse la atención de sus amigos, tenía que ganarse la valoración. Siempre era algo más y algo más y algo mejor. Y lo curioso es que eso genera un problema, porque tú no puedes vivir a la sombra de lo que hiciste en un momento, por una parte. Y por otra parte, siempre hay alguien que te intenta superar. Con lo cual siempre estaba esclavizado a tener que hacer algo. Y eso es lo que éramos. Éramos esclavos de nuestros ídolos. Como decíamos, un ídolo es algo a lo que le pedimos las mismas cosas que le deberíamos pedir a Dios, o que solo Dios puede darnos. Y la cuestión es, ¿podemos salir de ahí? ¿Hay oportunidad para salir de ahí? Ese sería el siguiente punto, lo que somos. Pues este amigo, este hermano, lo que decía es que llegó un momento que por fin
conoció a Jesús. Y al conocer a Jesús, sintió esa libertad. Ya no tenía la necesidad de estar siempre haciendo cosas para superarse, para captar la atención o la aprobación de los demás. Se sintió liberado y aliviado. Y esto lo consiguió conociendo a Jesús. Y es que las exigencias que tienen nuestros ídolos, lo que nos generan, muchas veces parece que nos van a generar gratificación, pero muchas veces es una gratificación momentánea que poco a poco se va desvaneciendo. Y al final se convierte en algo que nos exige cada vez más y más, poniendo una carga de presión, una frustración y una insatisfacción. En el pasaje que nos ha leído Rebeca hoy, Pablo les está llamando la atención a los efesios por su forma de conducta, porque resulta que están volviendo a sus antiguas formas de comportarse. Estaban volviendo a sus antiguas estructuras, porque ellos, antes de conocer a Dios, como hemos dicho, ellos tenían una forma de ver el mundo, una forma de interpretar el mundo, una forma de manejar el mundo, y ahora lo que ocurre es que han vuelto otra vez a esas circunstancias. Parece que se han desenfocado. Y es que ese es nuestro andar diario. Hemos sido liberados por Jesús, es cierto, hemos sido liberados por Jesús. Pero nuestras estructuras siguen estando ahí, nuestras formas siguen estando ahí. Y es que los ídolos, como dice Timothy Keller, no los podemos manejar, no los podemos controlar, no los podemos hacer desaparecer. Los tenemos que reconducir, porque son ellos los que nos controlan, son ellos los que nos pueden vencer a nosotros. De manera que Pablo lo que les está animando a los efesios justamente es a despertar, a recordar lo que habían aprendido de Jesús. ¿Qué habíamos aprendido de Jesús? ¿Qué has aprendido de Jesús? A recordar lo que dice en Efesios 1 y 2. Dios nos había bendecido, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha guardado. Cuando comprendemos todo lo que Dios ha hecho en la figura de Jesús y a lo largo de la historia de la humanidad, eso es lo que nos puede hacer sentir libres de la esclavitud de los ídolos. Eso es lo que nos ayuda a darnos vida y esperanza, porque no hay nada más liberador que comprender que somos aceptados, amados, perdonados, bendecidos por gracia, de forma gratuita, sin necesidad de hacer nada a cambio. Fue Jesús el que vivió una vida de obediencia perfecta. Fue Jesús el que fue acusado. Fue Jesús el que fue juzgado. Fue Jesús el que fue humillado. Fue Jesús el que fue sentenciado. Fue Jesús el que fue castigado. Y fue Jesús el que fue crucificado en la cruz. Por ti, por mí, por cada una de las personas de esta humanidad. Y lo más curioso, sin que tú lo buscaras, sin que tú tuvieras ninguna intención, ni tan siquiera eras consciente de eso. Y sin embargo, Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios, ama a sus enemigos. Es difícil comprender ese gran misterio. Hay que reconocerlo, es difícil. Dices, todo eso. Pero recordemos, no estamos solos, por una parte. El Señor nos ha dejado su Espíritu Santo, como dice en Efesios 1:13. Nos ha dejado el Espíritu Santo, por una parte, para recordarnos que realmente somos hijos de Dios. Pero también es una herramienta para ayudarnos a crecer. Y es en eso donde tenemos que profundizar. Es eso lo que les está diciendo Pablo a los efesios. Recordad quiénes sois. Recordad cuál es vuestra identidad. Recordad lo que Jesús hizo. Recordad que el Espíritu Santo está viviendo en vuestras vidas. No contristáis, no entristezcáis al Espíritu Santo con vuestros comportamientos, volviendo otra vez a las antiguas formas. Ahora somos hijos de Dios e hijas de Dios. Y ahora tenemos que tener otro orden de prioridades. Tenemos que tener otras intenciones. Pero tenemos que recordar también que aunque hemos sido liberados, porque antes no éramos conscientes de que éramos esclavos, ahora ya somos conscientes de que hemos sido esclavos y que tenemos una tendencia a caer y a tropezar una y otra vez. Pero tenemos que luchar. No podemos quedarnos quietos y parados diciendo, bueno, es que como tengo esa tendencia a quedarme caído, ¿no? A caer y a tropezar y a fallar, eso no es una oportunidad
para el acomodamiento, eso no es una oportunidad para decir, bueno, si ya lo sabemos todos, ¿no? Y además Dios me ama, pues perfecto. No. Justamente es todo lo contrario. Eso tiene que ser la motivación perfecta. Y necesitamos ir creciendo en la comprensión de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Necesitamos crecer en comprender qué herramientas nos ha dejado el Señor en nuestras vidas. Nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Os acordáis de la predicación de Ramón? Además del Espíritu Santo, nos ha dejado la unidad en el cuerpo de Cristo para que todos, siendo uno, podamos edificarnos unos a otros. Así que necesitamos el animarnos unos a otros, el estimularnos unos a otros, el comprometernos unos a otros, pincharnos un poquillo para, venga, ánimo, sigamos. Entonces creo que este año, lo que queda de este año, y el año que viene creo que es crucial que seamos conscientes de que tenemos que profundizar en conocer la palabra del Señor, en la oración, por supuestísimo, en el discipulado. Necesitamos busca a alguien, o mejor dicho, habla con el consejo, busca a alguien para ser discipulado, para discipularte. Recordar, Pablo no dice, portaros bien, dejar de portaros así. No, dice, recordad, ¿no? Aprendisteis a Cristo de una determinada manera. Porque estamos acostumbrados en nuestra mentalidad, como nuestra forma de entender y comprender el mundo, estamos acostumbrados a que si uno se ejercita en algo, pues acaba, digamos, obteniendo los ejercicios, el objetivo. Entonces, esa meritocracia de yo me lo merezco, yo lo trabajo y lo consigo, se ha implantado en nuestras vidas. Pero justamente con el Señor no es así. La tendencia que tenemos nosotros es, me voy a portar bien, voy a hacer esto para el Señor, voy a hacer lo otro, voy a comportarme así, voy a hacer así, para que el Señor me acepte, para que el Señor me ame, para que el Señor me perdone. Pero eso es mentira, esa no es la realidad. Jesús ya lo ha hecho todo. Justamente es todo lo contrario. Porque Dios me ama, porque Dios me acepta, porque Dios no me condena, porque Dios no me critica, porque Dios no me acusa. Es porque Dios me ama y me acepta tal y como soy. Es porque Dios me quiere ayudar, es porque Dios me quiere bendecir, es porque Dios me quiere dar vida y vida en abundancia. Es porque Él me ha creado y entiende mejor que yo cómo funciona la vida y cómo funcionamos cada uno de los seres humanos. Es por eso que nosotros queremos dar una respuesta a Dios. Y lo curioso es que eso nos tiene que llevar a una respuesta, ¿no? Como estábamos diciendo. Una respuesta, pero la cuestión es, por lo que estábamos diciendo, Dios nos ha amado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha procurado un entorno y nos intenta guiar y nos intenta, y sin merecerlo, sin haber hecho nada, absolutamente nada para obtener eso. Y la cuestión es, ¿y nosotros cuándo vamos a hacer eso para los demás? Cuando se lo merezcan, cuando se porten bien, cuando cambien de actitud. Nosotros lo hemos conseguido gratis, sin haber hecho nada. Dios no se ha esperado a que tú cambies para bendecirte, para ayudarte o para entregarte a Jesús. No. Imaginaros qué sociedad seríamos si fuéramos conscientes de eso, profundizáramos en eso y reaccionáramos ante eso. Una comunidad que se entrega, que bendice, que perdona, que ama. Entonces pasamos. Eso es lo que éramos, lo que somos. Somos aceptados, amados, perdonados, bendecidos por gracia. Y nuestra respuesta depende de la gracia y del amor de Dios. Y entonces, con eso, lo que decimos, ¿no? En una sociedad deberíamos ser. ¿Cómo deberíamos ser? Y lo curioso es que en el cómo deberíamos ser muchas veces podríamos empezar a pensar, ¡wow!, lo que deberíamos ser. ¿Cómo deberíamos ser como iglesia? ¿Cómo deberíamos ser como cristianos? Sería espectacular. Si nos pusiéramos a apuntar aquí cada uno, nos preguntáramos y empezáramos a apuntar, ¿cómo deberíamos ser? ¿Tendríamos de ideas? Llenaríamos hojas y hojas y hojas y estaríamos aquí días y días y días. Pero es más, si salimos fuera, a la gente que ni tan siquiera es cristiana le preguntas ¿cómo debería ser la iglesia? Tendría ideas que probablemente hasta nos colorearían la cara. Diríamos, ostras, ¿cómo ni se nos ha ocurrido, ¿no? O ideas que diríamos, bueno, eso ya lo hacemos, ¿no? Menos mal.
Pero la realidad es que la Iglesia no la hemos inventado los hombres. La realidad es que la Iglesia, la comunidad, no es algo nuestro, no es algo del ser humano. Es una invención de Dios para nosotros. De manera que sin querer podemos idealizar lo que debería ser la Iglesia, lo que debería ser la comunidad, cómo nos deberíamos comportar cada uno de nosotros. Y no podemos idealizarlo, porque entonces lo convertimos en un ídolo. De repente, la Iglesia, algo tan espiritual, se nos ha convertido en un ídolo, lo que debería ser. Solo Dios puede satisfacer, no la Iglesia, no tú, nadie, solo Dios. Solo Dios. De manera que la Iglesia debería ser lo que es. Gente que ahora, por fin, es libre. ¿Nos sentimos libres? ¿Nos sentimos libres? Pues esa es la realidad. Somos libres y aun siendo libres seguiremos tropezando y cada día seguiremos luchando porque tenemos la tendencia a sustituir a Dios por nuestra opinión, por nuestro criterio, por nuestra forma de entender el mundo y siempre estaremos en esa lucha. Pero lo importante es seguir luchando. ¿Os acordáis de una reflexión que nos hacía Tomás? Proseguir era, ¿no? Era perseverar ya es ganar. De eso se trata, de seguir perseverando, de seguir buscando conocer cada vez mejor a Dios, conocer más a Dios a través de su palabra, a través de la oración, dejándonos guiar y estando atentos al Espíritu Santo a ver hacia dónde nos guía. Eso es lo importante. A buscar estar en la comunidad, en unidad. A buscar edificarnos unos a otros, el animarnos unos a otros. Y entender que seguiremos tropezando. Y ya está. Y eso lo que nos ayudará es a no tener un ego y no tener una visión de nosotros mayor que la de los demás. Y eso nos ayudará a ser capaces de comprender al ser humano que está fuera y que tiene sus luchas como tú y como yo. Y no es ni peor ni mejor. Todo lo contrario, él sigue siendo amado y Dios sigue buscándolo. La cuestión es, ¿y tú y yo vamos a buscarles? Voy a terminar con una frase un poco ácida, ¿vale? Está hecha con cariño, con mucho amor. Y al primero que le pica es a mí. Dice, el reino de Jesucristo debe ser edificado en medio de tus enemigos. Quien rechaza esto renuncia a formar parte de este reino y prefiere vivir rodeado de amigos entre rosas y lirios, lejos de los malvados, en un círculo de gente piadosa. ¿No veis que así blasfemáis y traicionáis a Cristo? Si Jesús hubiera actuado como nosotros, ¿quién podría haberse salvado? Tenemos un reto importante, mantenernos, ser discípulos, orar, ser transformados, seguir siendo transformados y no caer como en el gusanito ese que decíamos al principio, con una mentalidad de mariposa y ir tirándonos por ahí, arrastrándonos, o al revés. No tener mentalidad de gusanito con un cuerpo de mariposa. Sería un crimen. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir a eso? Amén.